Y bueno amigos, todo listo aquí para el primer video del día. Vamos a reaccionar a Barack Feber versus Moy Llorons, que bueno, estuvieron ahí conversando en ESPN, en el canal de YouTube de ESPN, sobre el rendimiento del primer partido de Champions que ofreció el Palanca Fútbol Club, que recordemos iba a ser el equipo de la época, de toda la historia del fútbol. Y bueno, realmente para empezar en la Champions dejó unas sensaciones un poco preocupantes. Y bueno, siempre es un placer. Imagínense si es un placer ver perder al Barça y toda la cosa. Imagínense el placer que a uno le queda, muchachos, cuando por ejemplo se matan entre ellos. En este caso Barack Feber, antimadridista confeso, y también Moy Llorón. Es que es sencillamente maravilloso. Y ojo, porque Barack, pese a todo y lo mal que nos pueda caer, y que él mismo reconoció hace poco que era antimadridista en un canal donde se supone que son imparciales, que eso no existe, la imparcialidad no existe, en este caso ha sido bastante astuto, y creo que excepto cuando habla del Real Madrid es un tipo bastante sensato a la hora de analizar fútbol, y ha puesto en su sitio a Moy Llorons, que últimamente que lo está poniendo en su sitio cualquier borracho que se le atraviese, una cosa impresionante. Así que quiero que arranquemos porque son 3 momenticos ahí puntuales brutales. Y bueno amigos, aquí básicamente lo que vamos a escuchar primero es una pequeña opinión, o la opinión de Barack Feber, de por qué el Barça termina perdiendo. Da unos argumentos bastante coherentes con lo que se vio en el partido contra el Mónaco, y la polémica viene después cuando entra Moy Llorons y se pone sencillamente brutal. Pero escuchemos primero los argumentos de Barack para que puedan entender lo siguiente. Claro, Rodri, perdió porque jugó con 10 hombres 80 minutos. Si lo tenemos que reducir, claro que hay que analizar mucho y hay que pensar y concluir que en esos primeros 10 minutos, donde sí fue 11 contra 11 el partido, el Barça también fue dominado. Y producto de ese dominio del Mónaco, de esa intensidad de la que hablabas, el Mónaco genera esa oportunidad, ese error de Ter Stegen, esa mala decisión de Eric García, que queda indefenso, sí, porque Ter Stegen hace un muy mal pase, pero una de esas decisiones que nos lleva a un déjà vu del último partido del Barça en la Champions League contra el Paris Saint-Germain, una expulsión de Araujo que dejó al Barça muy pronto con un hombre menos, pues en un partido mucho menos importante, mucho menos trascendente, pero también de Champions League, también contra un equipo francés, el Barça es superado. Y a pesar de que Lamine Yamal hizo lo que pudo, empató el marcador, el Barça siguió siendo superado y cayó el 2-1 y pudo haber caído el tercero, y fue superado porque es muy difícil jugar con un hombre menos ante un equipo bueno, porque el Mónaco es un buen equipo. Bueno, ahí está lo que les decía, un análisis frío y más que válido. Creo que deja muy claro que el Barça puede estar condicionado por la expulsión, pero incluyendo los primeros minutos no se vio siendo superior al Mónaco. Así que me parece que este análisis está de momento bastante bien. Y como les decía, ahora vamos a ver la siguiente parte, que es donde yo creo que viene lo interesante y lo bonito, porque ahora viene a entrar Moy Llorons, va a dar su opinión de cómo él cree que se dieron las cosas o por qué el Barça perdió. Y bueno, véanlo porque es sencillamente increíble. Y bueno, cracks, aquí básicamente Carolina Guillén le hace la misma pregunta a Moy Llorons, que por qué termina perdiendo el Barça, y vamos a escuchar la respuesta. Apenas termine de dar su respuesta, vamos a pausar el video para poder explicarles una cosita. Pues porque jugó contra 10 durante 80 minutos. Contra 11. Jugó con 10 durante 80 minutos. Creo que eso condiciona completamente el partido. Ter Stegen ha salido a hablar una vez acabado el choque, diciendo que hubo una falta de entendimiento entre él y Eric García. Y yo creo que la expulsión de Eric lógicamente lo condiciona todo, porque estaba preparado para que Eric fuera pivote, para que condujeran Pedri y Casado en el centro del campo. Pedri no ha tenido 60 minutos muy finos tampoco, que se diga, pero bueno, yo creo que si el partido acaba empatado no hubiese pasado nada, porque el Mónaco ha aprovechado la primera acción en la cual ha jugado con 2 puntas y ponía a prueba a Íñigo Martínez y a Cubarsí en una acción defensiva. Pues bueno, pues se han visto superados, ¿no? Por una acción que finalmente se ha visto que no era fuera de juego, que había generado ciertas dudas, pero que el VAR ha demostrado al final del partido, han mostrado las imágenes, que no había fuera de juego. Y bueno, pues una derrota que evidentemente había que llegar. A mí, más que la derrota de hoy, lo que preocupa es
el cansancio y cómo va a quedar el equipo mermado pensando en el partido del domingo en Villarreal. Casado se ha retirado con problemas, Lamine Yamal se ha retirado con problemas. Jugar en Europa, si jugar en la Liga con 10 ya te condiciona mucho. En Europa, pues evidentemente, y en la Champions aún te lo complica todo mucho más. Yo creo que el Mónaco no ha sido superior al Barça, ni muchísimo menos. Es verdad lo que decía Barak antes, que en los 10 primeros minutos, cuando han estado 11 contra 11, el Mónaco, el Barça se ha sometido, tampoco sería la palabra, pero bueno, el Mónaco evidentemente se presentará en su estadio en esta competición, ha estado bien. Pero bueno, yo la sensación que tengo es que el Barça con 10 no ha sido inferior al Mónaco. Si lleva una derrota, sí, había de llegar la primera derrota con Hansi Flick, evidentemente, porque eso le va a pasar a todos los equipos que pierdan algún partido a lo largo de la temporada. Pero bueno, más vale perder ahora que no complicarse la vida más adelante. A ver, viene la cara de Barak Feber, y si bien retrasan un poquito el video, los últimos 10 segundos, pueden percatarse de la cara de Barak, que lo ve así como que, pero qué mierda está hablando este tipo de fútbol con el culo, y me disculpan la expresión, sé que es un poco fuerte y fea, pero es que es una realidad, y es una frase muy de este lado del charco. No sé si por allá por los que viven en España son españoles, utilizan mucho esa frase, pero se dice mucho de esto, que ve el fútbol con el culo, cuando dice unas cosas que están un poco alejadas de la realidad, o ve como la mamá que ve a su hijo con amor, haga lo que haga. Yo creo que es algo parecido. Y bueno, aquí es donde viene lo interesante, porque se pone brutal aquí el debate, porque Carolina Guillén dice que ahí estamos todos de acuerdo, y miren la reacción de Barak y vean la cara de Moy Llorons, porque es un auténtico poema. Creo que todos estamos de acuerdo que la... No, ¿cómo no estar de acuerdo? No, pero para nada. Yo tengo que repetir esto, es que vean la cara final, miren la cara de Moy Llorons, es que es brutal, la cara del tipo es increíble, incluso las caras anteriores de Barak, es que esto es poesía pura, muchachos. Vamos a ver. Todos los equipos que pierdan algún partido a lo largo de la temporada, pero bueno, más vale perder ahora que no complicarse la vida más adelante. Creo que todos estamos de acuerdo que la... No, ¿cómo no estar de acuerdo? No, pero para nada. Moisés está... Es que es sencillamente brillante, y es que es verdad, me parece increíble, y aquí empieza a darle un repaso brutal de por qué no está de acuerdo con él, y mira que con todo el respeto le dice: no siento que estás equivocado, es tu opinión y estás en tu derecho, pero esto es lo que digo yo. Porque ella asumió como que los dos habían dicho lo mismo, y fue todo lo contrario. En ningún momento Barak dijo que el Barça había sido, ayer está igualado o no había sido superado por el Mónaco, cuando fue totalmente lógico, y fue todo lo que todos vimos. Entonces mira, diciendo y recalcando que el Barça no fue peor que el Mónaco, fue mucho peor que el Mónaco por las circunstancias que fueran, que claro que jugar con un hombre es lo primero que hay que analizar, con un hombre menos, pero el Mónaco superó al Barça en todas las facetas del juego. O sea, cada quien por opinión, por supuesto, eres muy libre de expresar la tuya, Moy, pero que me digan que estoy de acuerdo contigo, porque para nada. Bueno, ahí el primer repasito que le meten a Moy Llorons, la cara es que me parece lo más maravilloso que he visto en mi vida. Y bueno, esta parte, ya voy a apuntar el minuto para utilizarlo en la miniatura, 9:16. Es que es sencillamente brillante. Aquí él trata de exponer por qué siente que está equivocado, y le vuelven a dar otro bofetón. No, yo lo veo muy diferente a Barak. O sea, yo creo que el Mónaco, siendo 11, bueno, tampoco ha sido un equipo avasallador, teniendo en cuenta que estaba jugando contra 10. Y mirar también el equipo con el que acababa el Barça. Es decir, creo que habían 5 futbolistas con ficha de juvenil. Pero bueno, que eso ya son por otras historias, ¿no? Por lesiones, por que no se han recuperado futbolistas, por lo que sea. Pero ya me voy a entender, el Mónaco no ha sido superior al Barça. El Barça no ha sido superior al Mónaco. Perdón, Rodri. A ver, aquí me parece que antes de que Barak le ponga su otra bofetada, es importante resaltar que llevan, desde que empezó el fútbol, la temporada, llevan vendiéndonos del Baby Barça, del Super Barça de Flick con los chicos, que no sé qué, y ahora que perdieron, sí, es que hay que entender que estábamos jugando con el filial, es que son maravillosos, para absolutamente todo tiene una excusa. No vale que nos vendan un mes completo que van a ser brillantes y que van a arrasar con estos futbolistas,
porque son de la Masía o de no sé qué, y que de un día para otro cuando pierden es que son ficha del filial. Es que es ridículo. Ojo a lo de Barak también. Ya te dejo a ti, Rodri, pero nada más para poner argumentos en la mesa. Tiró 18 veces el Mónaco, el Barça tiró 4. De esos 18, 8 fueron a portería. Ter Stegen tuvo que salvar varias. 1 fue a la portería del Barça y acabó en gol. Pues no sé. Ya, pero es que juegan 11. No, claro, Escucha, juegan 11 contra 10. Ya lo Esto sabemos. lo condiciona todo. Pero escúchame, pero hubo momentos en la primera parte y en la segunda en los cuales el Barça estaba muy plácido controlando el balón, pero muy plácido. Es que es sencillamente maravilloso. Mira cómo finaliza. Ahí mira la cara de Barak Feber de como que este tipejo, ¿de dónde me lo han sacado? ¿Cómo es posible que yo gane? Bueno, no sé si ganará lo mismo, pero asumo que no va a haber una diferencia exagerada. Lo mismo en cuanto a salario que este señor. Que el Barça estuvo muy plácido con el balón en el segundo tiempo. Es que llegamos a un punto en el que van a un partido de Champions y lo pierden y dicen que se encontraron muy cómodos con el balón en la segunda parte. Es que son sencillamente brillantes. No recuerdo si aquí faltaba un pedacito, pero vamos a colocarlo a ver. El Mónaco ha vivido del error del Barça. Bueno, eso también es el fútbol, vivir del error del otro. Yo lo veo así. Creo que todos estamos de acuerdo que esa expulsión Bueno, chicos, aquí ya finalizado porque ya ahí cambiaron un poco el tema. De hecho, el video estaba ahí con poco tiempo todavía. Es que les digo, es sencillamente maravilloso. Aquí se celebran las derrotas del Barça, pero también se celebra cuando entre antimadridistas y sufriendo de alguna manera por su Barça, su equipito, terminan diciéndose sus verdades entre ellos mismos. Es que son sencillamente brillantes y aquí, como les digo, se celebra, se disfruta, se reacciona y toda la cosa. Por supuesto, me gustaría saber sus opiniones en los comentarios. ¿Qué les parece que a Moy Llorons todo el mundo y semana tras semana consigue gente que le esté poniendo en su sitio? Porque me parece exageradamente brutal. Siempre en este canal se va a celebrar que a tipejos como a Moisés Llorons se les coloque en su sitio y además que lo hagan de la forma tan contundente como lo acaba de hacer Barak Feber, que ha sido respetuoso, pero es que la ha dejado en un ridículo histórico. Háganme saber sus opiniones en los comentarios, lo de siempre, déjame tu like, suscripción, gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao, chao.